Imagina una civilización avanzada, con enormes cabezas de piedra, sistemas agrícolas sofisticados y una cultura que influenció a todas las civilizaciones que vinieron después. Y luego, sin aviso, desaparecen. Esa es la historia de los olmecas, una de las culturas más misteriosas de América. Pero, ¿qué les pasó realmente? ¿Fue una catástrofe natural, una invasión o algo mucho más oscuro y desconocido? Hoy exploraremos las teorías, las pruebas y los secretos detrás de la desaparición de los olmecas, el primer gran misterio de América. Los olmecas son considerados la civilización madre de Mesoamérica. Existieron entre el año 1200 a.C. y el 400 a.C., en lo que hoy conocemos como el sur de México, principalmente en los estados de Veracruz y Tabasco. Esta civilización dejó un legado impresionante. Enormes cabezas de piedra que pesan hasta 40 toneladas. Evidencia de sistemas agrícolas avanzados y una cultura rica en simbolismo religioso. Sus logros no eran solo materiales. Los olmecas fueron pioneros en áreas clave que definieron a las culturas posteriores. Crearon lo que parece ser un calendario rudimentario. Desarrollaron conceptos religiosos que influyeron en los mayas y aztecas, y construyeron centros ceremoniales como San Lorenzo y La Venta, que aún hoy desconciertan a los arqueólogos. Pero lo más fascinante es la sensación de misterio que envuelve todo lo que dejaron atrás. Sus cabezas colosales, con expresiones imperturbables y rasgos únicos, parecen guardar secretos que ni el tiempo ni la ciencia han podido descifrar. Alrededor del año 400 a.C., los olmecas simplemente dejaron de existir como una civilización organizada. Sus principales centros fueron abandonados, y las pistas sobre lo que les ocurrió son tan escasas como desconcertantes. Lo primero que llama la atención es la falta de evidencias de una invasión militar o de un colapso violento. ¿Qué puede causar que una civilización aparentemente próspera desaparezca sin dejar rastro de conflicto? Aquí es donde comienzan las teorías, cada una más intrigante que la anterior. Una de las hipótesis más aceptadas sugiere que los olmecas pudieron haber sido víctimas del clima. Dependían de los ríos para su agricultura y comercio, pero ¿qué ocurre cuando la naturaleza se vuelve impredecible? Estudios geológicos recientes muestran evidencia de posibles inundaciones masivas o sequías prolongadas en la región durante el periodo en que los olmecas colapsaron. Este desastre habría arruinado sus cultivos y desestabilizado sus ciudades. Pero esto plantea un dilema. Si los olmecas eran tan avanzados, ¿por qué no encontraron una solución? Algunos investigadores creen que el colapso climático no fue el único factor. ¿Qué tal si una combinación de crisis ambientales y luchas internas los debilitó al punto de no retorno? Otra teoría plantea que los olmecas pudieron haber colapsado desde dentro. Su sociedad, organizada alrededor de élites gobernantes y centros ceremoniales, pudo haber enfrentado rebeliones o divisiones internas. Imagina un escenario en el que las clases dominantes pierden la confianza del pueblo debido a catástrofes naturales o malas decisiones políticas. ¿Qué ocurre cuando una civilización basada en el control centralizado se fragmenta? Aunque no hay evidencia directa de estas rebeliones, la abrupta desconexión entre los olmecas y las culturas posteriores podría ser un indicio. La región olmeca es una de las más dinámicas geológicamente en el mundo. Terremotos, erupciones volcánicas o incluso tsunamis pudieron haber devastado sus principales asentamientos. Pero hay un detalle aún más perturbador. ¿Y si el desastre natural no solo destruyó su infraestructura, sino que también quebró su estructura social? Las comunidades olmecas podrían haber sido aniquiladas en un evento tan repentino y devastador, que no dejaron tiempo para reorganizarse o migrar. Imagina un megatsunami causado por un gran terremoto en el Golfo de México. Olas masivas habrían arrasado las costas, eliminando ciudades enteras y a sus habitantes. Este tipo de evento explicaría por qué sus principales centros quedaron abandonados, pero no reconstruidos. Otra posibilidad intrigante es que los olmecas no desaparecieron del todo, sino que fueron asimilados por culturas vecinas.
Pruebas arqueológicas muestran que elementos olmecas, como el juego de pelota, su estilo artístico y su simbolismo religioso, aparecen en civilizaciones posteriores. Pero si esto es cierto, surge una pregunta inquietante. ¿Cómo puede una civilización tan influyente ser absorbida sin dejar un registro claro de su transición? ¿Acaso los olmecas eligieron abandonar sus ciudades y diluirse en otras culturas, o fueron forzados a ello? Por último, llegamos a la teoría más controvertida y fascinante: el contacto extraterrestre. Las cabezas olmecas, con sus proporciones monumentales y detalles únicos, han llevado a algunos a especular que esta civilización pudo haber tenido acceso a tecnología avanzada o incluso haber recibido ayuda externa. Pero, si este contacto ocurrió, ¿por qué los abandonaron o eliminaron? La idea de que su desaparición fue el resultado de una intervención externa plantea más preguntas que respuestas. ¿Y si los olmecas eran parte de un experimento o proyecto que llegó a su fin? Y luego, está la teoría que sugiere que los olmecas podrían haber sido parte de una red de culturas secretas, ocultas bajo una capa de historia conocida, y que su desaparición podría haber sido el resultado de una conspiración interna. Se dice que existían secretos profundos, como conocimientos esotéricos o mágicos, que los olmecas decidieron guardar celosamente. Algunos afirman que esta sociedad avanzada ocultaba en sus monumentos y en su arte códigos y símbolos misteriosos que revelaban el acceso a tecnologías perdidas o conocimientos que podrían haber trastornado el orden mundial si se hubieran hecho públicos. Un giro aún más oscuro en esta teoría sugiere que estos secretos fueron celosamente protegidos por una élite secreta dentro de la civilización, que eligió autodestruir la cultura antes que dejar que esos conocimientos cayeran en manos equivocadas. ¿Sería posible que los olmecas se sacrificaran a sí mismos, su propia civilización, para proteger algo mucho más grande que su propia existencia? Quizás fueron los propios sacerdotes o líderes espirituales quienes decidieron que el misterio y el poder que poseían debía desaparecer para siempre. Y no podemos olvidar la teoría de que los olmecas fueron víctimas de una manipulación genética o un experimento dirigido por culturas o fuerzas externas que ya estaban operando en el continente, tal vez seres de otras regiones del planeta o incluso fuera de él. Algunos afirman que las cabezas gigantes de piedra representan no solo un legado artístico, sino también un testimonio de las modificaciones físicas que podrían haber sufrido los olmecas en un intento por alcanzar un estado superior de existencia. Finalmente, hay quienes sostienen que los olmecas simplemente decidieron abandonar la Tierra por completo. Quizás, se dice, hubo un acuerdo o un pacto que involucraba el ascenso a una dimensión superior o una existencia espiritual más allá de lo terrenal. Quizás la civilización alcanzó un estado de conciencia tan elevado que consideraron su mundo físico irrelevante y lo dejaron atrás para trascender a otro plano de existencia. El legado eterno de los olmecas, aunque desaparecieron, dejó una huella imborrable. Sus ideas, arte y simbolismo se encuentran en cada rincón de Mesoamérica. Pero también dejaron un recordatorio inquietante: la grandeza no garantiza la eternidad. Las cabezas olmecas permanecen como testigos silenciosos, observando desde las sombras cómo tratamos de descifrar un misterio que puede no tener respuesta. ¿Qué pasa si la verdadera lección no está en su desaparición, sino en lo que decidieron dejarnos? Cada teoría, cada fragmento de evidencia, no solo nos acerca a ellos, sino que también nos enfrenta a nuestras propias vulnerabilidades como civilización. ¿Qué crees que les pasó realmente a los olmecas? ¿Fue una catástrofe natural imparable, un colapso desde dentro? ¿O acaso estamos mirando demasiado lejos, buscando respuestas que no existen dentro de lo que está frente a nosotros? ¿O es posible que hayan elegido desaparecer por razones que aún no comprendemos? Déjame tu opinión en los comentarios y sigamos explorando juntos este fascinante misterio.